creo que se nos juntó todo hoy en la facultad, ¿no? La Arquiferia, el homenaje al arquitecto Mijares, pero este momento creo que es quizá uno de los mejores momentos del día y yo simplemente le quiero dar la bienvenida a Bernardo Gómez Pimienta, director de la Universidad Anáhuac del Norte, pero yo creo que te invitamos porque eres Bernardo Gómez Pimienta. Ser director sabemos que tiene otras funciones y otras razones. Sabemos que tu título es UNAM, desde luego, pero bueno, sobre todo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de los estudiantes de la facultad y que, pues, que quieras participar con nosotros en este tipo de eventos que es simplemente para tener un diálogo, para hablar de arquitectura y para conocer puntos de vista, formas de hacer, etcétera, ¿no? Bienvenido, Bernardo. Bueno, voy a leer un pequeño texto para presentar a Bernardo. BGP Arquitectura fue fundada por Bernardo Gómez Pimienta en 2003, como un despacho multidisciplinario establecido en la Ciudad de México, trabajando simultáneamente en arquitectura, diseño industrial y de producto. BGP Arquitectura busca una respuesta crítica, sustentable en una arquitectura humana pensada para sus habitantes como un reflejo de su época. Es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac, como ya se comentó. En 1998 recibió el primer premio Mies van der Rohe de América Latina y ha recibido más de 80 premios nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Conaculta y nombrado académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y condecorado como Caballero de la Legión de Honor por la República Francesa. Bueno, vamos a recibir a Bernardo con un gran aplauso y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Una disculpa por llegar tarde. Creo que Luis estaba en una puerta y yo estaba en la otra. Agradeciendo la invitación a Luis y a Marcos. Y bueno, es un gusto estar siempre aquí en la universidad. Lo que les quería presentar el día de hoy son 10 proyectos de diferentes dimensiones, en diferentes ubicaciones, ¿no? En diferentes latitudes. Y algo que a mí siempre me ha interesado es no únicamente dedicarse a la arquitectura, que es lo que todos hacemos, pero también ponerle muchísima atención y mucho tiempo en los elementos más pequeños, que son los que muchas veces los arquitectos hemos olvidado, ¿no? Ya hacemos los edificios y muchas veces ya no hacemos o no le ponemos el tiempo suficiente a todos estos objetos que son desde las manijas, los barandales, que además son los objetos que la gente que emplea los edificios toca, ¿no? A mí me sucede también que voy por los edificios visitándolos y abrazando columnas, ¿no? Pero no es algo normal, ¿no? Normalmente uno no abraza las columnas, pero sí toca los barandales y las manijas, ¿no? Y tenemos todavía esta posibilidad en México con la muy buena mano de obra que tenemos de poder hacer estos elementos que en otros países son imposibles, ¿no? En otros países cuando vas a hacer el barandal tienes que pedirlo de catálogo y pides 104 metros del barandal de tal catálogo. Aquí tenemos la posibilidad de poder diseñar todos esos objetos a un precio similar al que en otros lugares en el catálogo, ¿no? Entonces es algo que hay que aprovechar de nuestros sistemas constructivos y de nuestra tradición en la construcción que como digo, siempre es muy buena. Este es un proyecto algo complicado de explicar. Trataré de explicarlo de la mejor manera posible. Es un edificio del siglo XVIII, la Ciudadela. Al origen fue construida como fábrica de tabaco. La corona española tenía el monopolio del tabaco y deciden construir en las afueras de la ciudad. Aquí está el Zócalo, bueno, aquí está Catedral, este es el Zócalo, Palacio Nacional de este lado. Entonces, en las afueras de la ciudad deciden construir esta fábrica de tabaco. La fábrica de tabaco es, a pesar de ser del siglo XVIII, es un edificio muy moderno, la planta es muy racional, es como buena fábrica, donde es un cuadrado de 175 metros por 175 metros en un solo nivel, aunque, bueno, con muros de 1 metro de espesor, tiene una cantidad grande, importante de patios y para lo que funcionaba era para poder secar el tabaco.
Y como fábrica estaba diseñada para que un cierto número de puertas del lado sur entraba la mercancía, se procesaba, en el cernidor se hacían los puros y después por la fachada norte salían los productos terminados. El gerente de la fábrica vivía ahí, entonces era una fábrica en estas afueras construida en los pantanos. Y esta dificultad técnica de hacer un edificio de estas dimensiones sin juntas constructivas hace que debajo del edificio tengamos otro edificio que es una cimentación de bóvedas con muros de 2 metros de espesor, que de alguna manera, como por sustitución, está cargando el otro edificio. El edificio ha tenido una muy buena respuesta estructural, sí se ha hundido como 1,5 metros con respecto a la ciudad, pero esencialmente estábamos estable. Tiene una diferencia de 60 centímetros de un lado al otro, pero como son 170 metros es totalmente imperceptible, salvo cuando se inundaba, que sucedía en época de lluvias todos los días. La última fue una exposición que estaba inaugurando una persona de la ONU y entonces empezaba a llover y empezaba a entrar el agua por la exposición, ¿no? Entonces ahí sí se llegaba a notar esos 60 centímetros de inclinación. En la remodelación, la idea fue mucho de limpiar y tratar de entender el edificio y a partir de eso empezar a quitar todos los chipotes que le fueron sucediendo en los últimos 200 años. El edificio, además de ser un muy buen edificio arquitectónicamente, también ha sido un edificio que tiene una historia importante con la decena trágica. Bueno, aquí también estuvo preso Morelos durante las 3 semanas, después en la madrugada lo sacaron a Ecatepec para fusilarlo. Y el edificio pues ha tenido una serie de usos que van desde prisiones, fábrica de armas, arsenal, guarnición, ahí estuvo el IFE, y cada uno de los diferentes inquilinos que tenía iba seccionando el edificio, entonces no había una unidad y no se podía entender el edificio como una sola unidad. Bueno, aquí fotos antiguas. En el 46 Vasconcelos funda la Biblioteca de México en uno de los pedazos, él también vivía ahí, hace la biblioteca y después finalmente en el 86 Abraham Sabludowski hace una intervención importante donde coloca unos paraguas muy grandes como de 40 por 40 metros en los patios y invierte el sistema de uso del edificio sacando la actividad de las crujías, metiéndolas en los patios cubiertos y dejando las crujías vacías. Desde entonces el edificio también tuvo problemas de temperaturas, de humedades, justamente por la intervención y tener estos paraguas que modificaban el microclima del edificio. Y ahora con esta nueva intervención la idea era volver a entender el edificio como una unidad. Entonces salieron todos los últimos inquilinos que estaban usándola, y ahora la idea era convertirla en lo que llamaban la ciudad de los libros. Este proyecto, el plan maestro, lo desarrollé junto con Alejandro Sánchez, el Manches, que seguramente algunos de ustedes conocen, y la primera cosa que hicimos fue entender el uso y empezar a reubicar y juntar las cosas de una manera mucho más lógica y mucho más eficiente. Este es el lado norte, el lado sur, entonces este es un eje que veremos durante toda la presentación de este proyecto. Este es el patio de escritores, entonces aquí tenemos bibliotecas que el gobierno federal ha ido adquiriendo, entonces esta es la José Luis Martínez, esta es la Castro Leal, que fue rector aquí de la universidad cuando él tenía 31 años de edad, fue justo antes de la autonomía de la universidad. Aquí tenemos la García Terrés, que esta la hizo, esta es José Castillo. Estas dos crujías son la Ali Chumacero, esta otra es la Monsiváis, que esta hizo Javier Sánchez. Aquí le pusimos un teatro que hicimos entre Alejandro y yo, bueno, y todos los patios. Esta es la biblioteca infantil, que la hicimos 3 veces más grande, que la estaremos viendo ahora en momento, y tenemos 2 patios. Los vecinos usan el edificio de manera muy intensa
Y eso también se puede ver en el teatro, ¿no? En el teatro los vecinos no son únicamente el público, los vecinos actúan y muchas veces también son los técnicos. Entonces sí es la comunidad emplea el edificio de manera importante. Regresando a la biblioteca infantil, en algún momento el director de la biblioteca me dice, oye, hay una mamá que quisiera información sobre cómo va a quedar. ¿La podrás ver? No, claro que sí, con mucho gusto. Nos quedamos un día y a la reunión en lugar de una mamá llegaron 80, con una preocupación de, oiga, ¿qué va a pasar? No, pues entonces expliqué el proyecto, y entonces dijeron, oye, pues nos va a modificar nuestra vida diaria de traer a los niños, pero como vemos que va a quedar muchísimo mejor, pues vamos a esperarnos un par de meses para que mejore. En la parte de aquí este es el teatro del cine, entonces aquí tenemos de hemeroteca, esto lo arregló Fernando Romero. Estas son oficinas generales de biblioteca, que estas las hizo Tatiana Bilbao. Esta parte de aquí es Javier Sánchez, es la parte de periódicos, la colección de periódicos antiguos. En esta parte es la biblioteca de invidentes, con este patio de olores que ahora veremos. Este es de Mauricio Rocha y esta es de Hagerman. Aquí tenemos la salida del metro, entonces la idea, estas antes estaban por acá, y tenían un acceso muy complicado, entonces trajimos la biblioteca de ciegos aquí para estar cerca del metro, las oficinas generales y después el centro de la imagen, que seguramente todos ustedes conocen, que en el 86 Isaac Broid había arreglado, había dejado una parte atrás que no se había arreglado y la idea ahora fue integrar este pedazo al centro de la imagen, que era la casa del gerente, y volver a darle una manita acá. Y esa la hizo otra vez Isaac. Y después aquí otra vez Alejandro y yo volvimos a hacer aquí la consulta general y las librerías, que también las aumentamos como por 4 veces, hicimos una biblioteca infantil y una de adultos. Por fuera estuvimos trabajando con Gabriel Mérigo. Gabriel nos estuvo ayudando en todos los procesos de restauración, y uno de ellos fue retirar todos los elementos de concreto que se habían ido colocando en el edificio y regresar aquí a los repellados hechos con cal y con baba de nopal, ¿no? Entonces fue un proceso también muy interesante, donde llegaban unas pencas, yo nunca había visto una penca tan grande, en unas pencas así de grandes de nopal, y con cal estuvimos haciendo las mezclas para poder hacer otra vez todos los repellados como se hacían en el siglo XVIII. En la parte de afuera también, entre Alejandro y yo estuvimos viendo también la parte del paisaje para regresar otra vez el paisaje, y esto era un poco la vista como estaban algunos de los patios que estaremos viendo ahorita, entre cómo estaba y cómo fue quedando. Los patios se iban cubriendo, entonces este también estaba cubierto. Los pisos teníamos un muestrario de diferentes materiales, donde teníamos clinkers, teníamos piedra basáltica, teníamos escalones, teníamos rampas que de alguna manera decíamos que no eran rampas para discapacitados, eran rampas para discapacitarse, ¿no? Porque daban vueltas que no había manera de girar en silla de ruedas. Entonces lo que decidimos, que fue una decisión muy importante al principio, es eliminar todos los obstáculos del techo y hacer una nueva topografía que fuera un solo material, otra vez un piso volcánico, que fuera tomando de manera muy suave y tendría, y ofrecía una accesibilidad universal tanto a discapacitados como a ciegos, que tenemos muchos en la biblioteca. Otro de los criterios importantes era la parte del color, ¿no? Entonces ahí finalmente lo que decidimos es que la crujía perimetral exterior del edificio iba a ser en un color rojo y todos los espacios centrales iban a ser blancos. Entonces yo le explicaba ahí a la presidenta Conaculta que era igual que un rabanito, ¿no? Donde el exterior es rojo y el interior es blanco, lo cual no le encantaba demasiado la idea de la similitud con un rabanito, pero eso hace que es muy fácil poderse ubicar dentro del edificio. Entonces el patio que veíamos antes lo liberamos, entonces eso también mejoró el clima en el patio con asolamiento. Bueno, para entonces también para la inundación tuvimos que cambiar toda la tubería, no solo del edificio, sino también de la calle. Teníamos el colector que se había hecho en la época de Porfirio Díaz, medía 2 metros de diámetro, pero tenía 1,20
Sasolvado, entonces tuvimos que limpiar 5 kilómetros de colector general y volver a hacer otra vez todas las tuberías porque estaban dando vueltas, pasaban por el Metrobús, se las habían tapado, los ambulantes también habían echado salsas, tacos y grasa a las tuberías, entonces tuvimos que volver a hacer todas las tuberías exteriores para evitar las inundaciones. Bueno, obviamente la iluminación y todas las tecnologías del siglo XX. Este es el patio del lado opuesto, este es el lado sur, y aquí Hagerman puso estas plantas de olor, entonces la idea es que también los débiles visuales pueden también referirse o circular con estas plantas que huelen, ¿no? Incluso hizo estas como camas con estas almohadas amarillas, un poco incómodas para que la gente pueda poner ahí la cabeza y cuando estás acostado tienes justamente el laurel o las plantas justo al lado de la cabeza y tienes estos olores. Este es otro de los patios en el eje norte-sur. Este patio tenía esta bóveda, bueno, esta bóveda de policarbonato, que era el buenísimo material en los 80s, había envejecido sumamente mal. Y la idea era, bueno, y aquí otra vez vemos los escalones, aquí hay una rampita por acá, entonces bueno, eliminamos toda la parte del policarbonato y lo volvimos a dejar así, ¿no? Entonces aquí también liberamos este otro patio. Este es otro patio que también tenía unos precolados de concreto que también retiramos. El patio de los niños, donde teníamos esta vegetación, donde los niños pueden jugar en el exterior. Y después, este es otro de los patios que teníamos. Como ven, el edificio pues, había sido abusado y llenado de chipotes, ¿no? Entonces, este patio lo convertimos en el teatro, que ahora veremos después. Esta era la idea original de Abraham, hacer estos paraguas gigantes, pero dejando una diagonal y el perímetro con domos para permitir la luz cenital en los espacios de lectura que él ponía en estos patios. Una cosa que sucedió fue que empezó a meterse una cantidad de goteras por todos estos domos, entonces los fueron tapando, entonces el patio que debía ser más o menos luminoso se empezó a hacer sumamente oscuro. Tuvimos la suerte después de encontrar aquí en la universidad los planos originales y basados en los planos originales y sabiendo lo que había pasado de goteras, pudimos volver a poner domos en la parte de diagonal y la perimetral, pero solucionando el problema de las goteras. Y aquí podemos otra vez ver todos los obstáculos que estaban, ¿no? Tenemos el piso de clínker, aquí pedacitos de concreto, la rampa de concreto, escalones por aquí, canceles de cristal que empezaban a aparecer, de escalones y desniveles, y esto, lo que habíamos propuesto era volver a abrir los domos, poner este piso de topografía, poner vegetación, y empezamos a desvestir los domos para poder entender cómo había sido el problema de las humedades, y finalmente recuperamos tanto los domos como el patio, que se entienda otra vez como espacio abierto, y regresamos toda la actividad otra vez a las crujías. La topografía aquí casi no se nota, pero ahorita veremos un poco más. El mural del fondo es de Ángel Zárraga, fue la última obra que hizo, debían de ser 4 murales en estas 4 secciones, terminó uno, empezó un pedacito, en esas épocas todavía no tenía el paraguas y se murió de pulmonía pintando justamente esta obra. Aquí podemos ver un poco más esta topografía, entonces hicimos también estas bancas sólidas, macizas de basalto, que nos permite también hacer presentaciones de libros y otros eventos. Bueno, aquí nos da, la parte cromática nos deja muy fácilmente entender que esta parte roja es la esquina norponiente y este muro blanco va hacia el eje norte-sur. ¿No? Aquí otra vez ya lo de la luz y la continuidad con entre todo el piso, ¿no? Aquí otra de las imágenes, vamos a ver aquí qué hay. El mobiliario ya va llegando poco a poco.
Este es un espacio que es el espacio central de todo el edificio y es el lugar donde estaba, se llama el cernidor, que es donde se hacían los puros. Aquí habían colocado estas columnotas con calcetines y el espacio se perdía, y en la parte superior únicamente se tenían 2 pequeñas oficinas y en la parte de abajo se utilizaba para poner los ficheros que en los 80s todavía se utilizaban en las bibliotecas, ahora son totalmente obsoletos y ya desaparecieron todos los ficheros. Entonces teníamos todas estas columnas con calcetines, aquí teníamos la parte baja con los ficheros y otra vez aparecían escaleras por todos lados. Esta losa se acaban clavando con unas traves dentro de los muros que ahora están también catalogados. Fue un proceso muy lento, estuvimos siempre trabajando tanto con el INAH, con sitios y monumentos, y ahí hubo una invitación para que Jan Hendricks trabajara. Estuvimos trabajando con muchísimos artistas en todo el proyecto, y ahí lo que él hizo es, recordando el uso original del edificio, que era fábrica de tabaco, tomar una hoja de tabaco, hacer 20 y tantas capas que iban creciendo de tamaño, recortarlas en placas de aluminio de 12 milímetros, pintarlas en blanco y colgarlas al centro del cernidor. Es una obra que ahorita veremos que pesa como 3 toneladas. Bueno, aquí ya la colocamos, aquí está colocándose. Y finalmente es una obra que es bastante interesante porque cuando uno está lejos en el eje se lee únicamente como planos horizontales y es muy transparente, y cuando uno llega debajo empieza a tomar presencia. Aquí está la pieza con los patios hacia los casi 4 lados, nos falta un patio que tenemos que todavía abrir. Y este espacio fue el cernidor con las columnas, se convirtió en este espacio de 30 por 30, que ahora ha sido un espacio que se utiliza muchísimo, ¿no? Para conciertos, entregas de premios y demás, ha sido muy, bueno, cócteles y fiestas y demás, ¿no? Aquí teníamos un problema con el plafón. En las esquinas tenemos parte de los paraguas que se meten, entonces acabamos teniendo ahí esta presencia de las armaduras que se meten, que tienen un cierto nivel. Queríamos poner un plafón y no había manera de ponerlo horizontal porque queríamos librar también el arco que tiene en uno de los lados y la ventana. Entonces esto nos obligó a hacer este ligero ondulado de este plafón de paneles inoxidable para cubrir este espacio que ha funcionado de manera muy bien. Este es el único lugar donde no volvimos a colocar el repellado original que estaba en todo el edificio de la colonia. Entonces, bueno, aquí una premiación. Después, esta es una de las crujías de la biblioteca de niños. La biblioteca de niños tenía libros obsoletos, el mobiliario tampoco era infantil, así estaba el otro pedazo. Los niños, muchos de los vecinos, más que a leer, iban a ver y a trabajar en la computadora, pero también tenía mucho que ver por la colección de libros que se tenía. Y aquí trabajamos con Magali Lara, y entonces ella dijo, los niños, aquí va a haber, porque hay niños de todas las edades, hay unos muy pequeños, no solo van a estar viendo la pared, muchos van a estar viendo el piso. Entonces ella quiso intervenir en la pared y también el piso. Entonces esta fue una intervención muy interesante de Magali, donde volvimos aquí a hacer todo el mobiliario a la dimensión de los niños, y la intervención de Magali también en los pisos, ¿no? Las sillas son sillas de tamaño infantil, pusimos muchísimas más computadoras que las que tenían, y en algunos de los espacios torres donde los niños pueden subir y también obviamente ver los libros por la parte exterior. Bueno, aquí también uno de los patios. El teatro, aquí se nos ocurrió invitar a un artista diferente, un artista que hacía tatuajes, entonces él hacía obras que eran como por centímetros, que es el doctor Lacra. Entonces lo invitamos a que hiciera todo el mural del teatro. Bueno, aquí era la inauguración, tenemos plataformas ahí móviles, y entonces el doctor Lacra hizo este mural de 22 metros de largo, que es el vestíbulo del teatro, que era justamente donde Vasconcelos tenía su oficina.
El mismo piso, el piso es, en todo el edificio tenemos el mismo piso, que es esta continuidad. Y después aquí tenemos la librería, que tenemos una de adultos y una de niños. Entonces aquí lo que hicimos es un módulo que parece desordenado, pero al final tenemos 3 o 4 que los vamos poniendo en un sentido o en el otro. Los hicimos a toda la altura, también lo hicimos en el plafón y después también pusimos esos nichos también en el piso, entonces uno está como rodeado de estos nichos. Después la Castroleal este es el estado como estaba, otra vez con pisos de otros muestrarios, y aquí tuve la oportunidad de conocer la casa de Castroleal en Coyoacán. Castroleal murió en el 81. Él tenía una colección de 55,000 libros y toda su casa estaba forrada de libros, todos eran libreros de piso a techo en todas las habitaciones. Y otra de las cosas simpáticas fue que se volvieron a colocar las bibliotecas exactamente como las tenían acomodadas estas personas en sus casas. Y él, que había sido, fue rector de la UNAM, después fue director de Bellas Artes, fue diplomático, entonces tenía colecciones, libros en español, en alemán, en inglés, en francés, los tenía acomodados por idiomas. Y él decía que él dormía con Francia, ya que en su recámara, que eran otra vez libreros de piso a techo, ahí tenía su cama, y entonces él dormía con Francia. En algún momento, después de la muerte de Castroleal, la hija estaba fumando en la cama, se incendia la cama, la hija muere, y todos los libros se nos ahuman, y entonces tuvimos que volver a reempastar toda la colección de estos libros. Pero el haber conocido la casa para tener esta idea de cómo hacer que el espacio se convierta en una envoltura de libros fue fundamental, y también tomar el color oscuro de los libreros que él tenía en su casa. Son 2 crujías que ahora veremos. Hay una zona de aquí la gente que trabaja en la biblioteca, el acceso es por aquí. Aquí tenemos investigadores que están trabajando en equipo, investigadores independientes, y una zona de lectura más relajada. Los muros no los podemos tocar por restricciones del INAH, entonces tenemos una estructura independiente, y ese espacio lo estamos aprovechando para poder meter toda la parte de control de clima, aire, eléctrico y demás. Y después tenemos finalmente los libreros en todos estos lados. Los libreros perpendiculares son todos los libros que están dedicados, hay muchísimos libros de escritores que están dedicados a Castroleal, que los tenemos en estos libreros en esta otra dirección. Aquí vamos a ver mejor. Y aquí tuvimos una decisión que fue interesante, que no sabíamos cómo iba a funcionar. Los 55,000 ejemplares requieren de 1,300 metros lineales de entrepaño, o sea, es un poco más de 1 kilómetro de entrepaño. Entonces aquí lo que decíamos que a ver cómo iba a funcionar es hacer una pequeña saque en el borde del entrepaño, donde metíamos otra vez 1,300 metros de una tira de iluminación LEDs, y lo que queríamos era que lo que se iluminara fueran los libros, pero no sabíamos muy bien cómo eso iba a funcionar, y finalmente funcionó muy bien. Entonces, más que tener una luz ambiental, lo que se ilumina son los cantos de los libros, y entonces estos como que vibran bajo la luz. Otra de las cosas, ya que estamos en una crujía del siglo XVIII, era tener la crujía del siglo XVIII, que es una crujía de piedra muy pesada, con muros de 1 metro de espesor, y que la arquitectura del siglo XXI fuera una arquitectura muy ligera, utilizando materiales actuales, que estamos usando mucho vidrio, mucho acero inoxidable, y tenerla colgada, ¿no? Que haya un contraste. En la arquitectura del XVIII es una arquitectura pesada, y la arquitectura del siglo XXI es una arquitectura mucho más ligera que está colgando. Con los pasillos de cristal, aquí son 3 capas de cristal, toda la herrería es acero inoxidable, y los libreros de nogal con su iluminación de LEDs. Aquí tuvimos la suerte también de diseñar todos los muebles que estaban dentro de la biblioteca, y todos son blancos porque teníamos también algo de temor de que lo oscuro de la biblioteca
de estos libreros en nogal fuera demasiada, lo cual al final resultó que es bastante luminosa la biblioteca. Uy. ¿Aquí para dónde será? Aquí la artista fue Alejandra Cermeño, que hizo estas figuras de colores. Y después, estos libros de aquí son los libros de Francia, los libros que se habían quemado, que se tuvieron que volver a empastar. Entonces, la escalera también es toda en cristal. Los silloncitos que ahora veremos. Los herrajes y cómo hay un interés de cómo hacer que cada elemento da la vuelta y cada detalle es diferente, ¿no? Entonces, en este caso es como el mismo redondo da la vuelta en U y se convierte en el otro barandal. Esta es otra de las esquinas, que esta es un poco diferente. Aquí iluminación, tenemos unos nichos donde hay ciertos objetos de Castroleal para que sea un poco más personal también. Uy. Aquí una mesa de investigadores. Después los silloncitos es un poco como un espagueti, ¿no? Entonces es un mismo elemento que viene por aquí del respaldo, sale por acá, se convierte en el brazo, en la pata, vuelve a dar la vuelta y es un solo elemento, ¿no? Por atrás, la mesita. Esta es una casa, bueno, este es otro proyecto muy diferente. Este es en Valle de Bravo, es esta ciudad a 2 horas de la Ciudad de México, es una ciudad de mucha gente, va de fin de semana, tiene un lago y la gente va para justamente apreciar el lago. Y aquí parece una cosa curiosa, que parece que los arquitectos lo que quisieran es que sus clientes no vean la vista, ¿no? Entonces aquí vemos, esta casa tiene esta ventanita por aquí, esta otra por acá, esta una por aquí, esta una chiquita, este no se midió con estas troneritas, ¿no? Aquí muy pequeñas. Y en este terreno, que es un terreno con una pendiente del 100%, ya tenía algunos muros que el propietario anterior había empezado a construir, entonces decidimos mantener esos muros y sobre esos muros construir esta caja de cristal, ¿no? Y que la vista se convierta otra vez en el protagonista de esta casa. La casa se construyó muy rápidamente, fue en 6 meses, y mucho tiene que ver con el sistema constructivo, que es muy sencillo, ¿no? Son unas columnas, en este caso son de acero inoxidable, una vigueta metálica, vigas de madera, la tabla y después la teja, ¿no? Entonces eso también hace que no solo que se haya podido hacer muy rápido, sino también que sea muy ligera la cubierta, y eso también haga que las columnas sean también muy esbeltas. El reglamento de imagen urbana pide una cierta pendiente de techos, empleo de ciertos materiales, y en general lo que sucede es que la gente le pone las vigas de madera, le pone o tabla o le pone barro, y después encima le echan una losa de concreto de 12 centímetros, ¿no? Entonces acaba siendo que las vigas de madera y todo lo demás es nada más pura escenografía, realmente no funciona. En este caso decimos, vamos a usar el sistema tradicional tal cual, ¿no? Los pisos son todos de piedra, tanto adentro como afuera, y los mismos muros ya nos daban la ubicación de dónde desplantar la casa. Entonces eso nos obligaba a tener la alberca en la parte de atrás. Casi todas las casas tratan de tener la alberca hacia adelante para tener la vista cuando uno está en la alberca, pero el aire es tan fresco o tan frío que acaban poniéndole, o no usan la alberca, o le acaban poniendo unos muros de cristal para proteger. Aquí tenemos la casa que protege, entonces la alberca también se puede utilizar durante todas las horas del día, de manera bastante más fácil que todos los vecinos. Y después, lo importante era esta transparencia, entonces incluso cuando uno está metido en la alberca y las ventanas, que estas son giratorias, estuvieran cerradas, la parte de abajo es transparente para cuando uno está parado en la alberca,
uno puede ver a través de la casa, los muebles también son como arañas patonas, ¿no? Muy ligeras. Uno puede ver a través de los muebles y uno puede ver el lago del otro lado. En este caso también pudimos hacer la casa y también todos los elementos del mobiliario, ¿no? Entonces hicimos las sillas, los sillones, las mesas, y ya que estamos en eso nos seguimos con los vasos, los floreros, las manijas que ahorita veremos. Este tiene un sistema también de sustentabilidad sumamente sofisticado para mantener el clima en una temperatura estable durante las diferentes horas del día y las diferentes épocas del año, que son estas piedritas, ¿no? Entonces con estas piedritas uno puede ir ubicando el ángulo de la puerta y con eso la circulación de aire se va ajustando y funciona impecablemente, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? La vista hacia el lago. Esta ventana mide 6 metros de ancho, entonces una sola puerta que pesa 700 kilos, que se empuja y entonces la sala se convierte en esta terraza cubierta. Aquí vista al revés, el mueble que veíamos antes de inoxidable se abre para poner el equipo de música y el bar. O sea, todo lo que las propiedades de la casa se colocan dentro de entonces lo tiene cerrado y uno llega y lo abre. Lo demás es muy sencillo y aquí pudimos hacer, como les contaba, todo el mobiliario. La recámara principal, tenemos 2 recámaras en la parte de abajo y una recámara en la parte de arriba junto a sala, comedor. Aquí el sol sale de este lado, entonces uno se despierta muy temprano y lo primero que uno ve es el lago. Todo tiene vista, incluso el baño, entonces uno se está lavando los dientes también viendo hacia el lago, y lo que también sucede es que los vecinos, pues cuando están viendo hacia adentro, cuando uno se está bañando, a uno lo ven, ¿no? Entonces, bueno, eso los propietarios no se bañaron durante un par de semanas, pero después ya se les olvidó y ya se bañan, un poco haciendo show a los vecinos, ¿no? Esta silla del comedor, esta silla de solera de acero inoxidable que podemos hacer de manera muy muy sencilla, y después los artesanos que todavía tenemos que nos pueden hacer estos tejidos. Esta es una de las sillas de la sala, entonces estos son redondos de inoxidable con un tejido de PVC, entonces también si uno tuviera el traje de baño mojado no pasa nada. Con esto nos fuimos a la tumbona, que funciona de la misma manera. Y después la vajilla. La vajilla, empezamos con la taza más pequeña, una taza de express, que es muy muy pequeñita, es tan pequeñita que no importa que se llene, sigue siendo un express, ahora sí que hasta cremoso, porque no tiene mucha agua, y era tan pequeñita que no había posibilidad de meter el dedo en el asa, ¿no? Entonces hicimos esta asa vertical. Y teniendo esta taza que tiene el plato totalmente plano, ya nos seguimos con todo el resto de la vajilla, que son las tazas para té, las jarritas y todo el resto de los platos que vemos por aquí. Ya que estábamos en esas, pues nos seguimos también con las manijas. Estos son estas de redondo de inoxidable, donde el borde, que es inoxidable, el acabado es 304, que es ligeramente rayadito, y el de la punta tiene una especie como de solera que se clava y que la fija, y esa punta es cromada. Bueno, es pulida, digamos. Ya que estamos en eso, también nos seguimos con los vasos. Entonces aquí empezamos con este vaso. Aquí algo que a mí me interesaba era no tener costuras en el vaso. Entonces para eso descubrimos que en la fabricación, es un vidrio soplado a mano, se tenía que hacer un molde. Entonces el molde puede ser de 2 maneras, o un molde que tiene una bisagra, entonces se abre, o un molde giratorio. Entonces en este caso seleccionamos un molde giratorio, y podemos hacer también que el vidrio fuera lo más delgado posible, porque además el precio del cristal soplado tiene que ver con la cantidad de cristal que tenga. Entonces entre más pesado es más caro, entonces entre más delgado va a ser más ligero y va a ser más económico. Entonces la idea es hacer los vasos más económicos posibles. Entonces eso es un vidrio muy delgado, y entonces ahí el problema era cómo hacerlo para que tenga cierta rigidez y que no se rompa. Entonces aquí decidimos hacer una serie de ondulaciones que le dan rigidez, y cuando uno tiene vasos del mismo tamaño en la mesa,
lo que choca en los vasos es la joroba contra la joroba, que es la parte más resistente del cristal, y se protege la parte de arriba, que es siempre la parte más delicada. Y en la parte de abajo también le metimos este otro acanalado que también le da rigidez en la parte de abajo. Entonces empezamos con un vaso que funcionó muy bien, después inventamos entonces el chiquito, que es el tequilero, después este que para vino, este para agua y este como para agua de Jamaica. Y los hicimos como en 4 o 5 colores, entonces tenemos un verde, un azul, un gris, un transparente y un naranja. Y ya que estábamos en eso dijimos, oye, pues ahora vamos a hacer los fruteros y los floreros, ¿no? Entonces nos encontramos son exactamente la misma pieza, pero cambian de diámetro y cambian de altura. Entonces lo único que cambia es este ángulo cambia, tenemos este ángulo, este otro ángulo y después la base es este cono en la parte de aquí. Y aquí, como son exactamente iguales, se pueden ir apilando. Y aquí lo mismo que había pasado con el cristal, que entre más se utiliza, más cara es la pieza. Descubrimos que esta fábrica de cristal soplado el vidrio se compra como por cilindros, entonces son como unas barras de cristal de colores, no lo tienen que mezclar, lo usan totalmente puro. Y tenían algunos colores que no había ni que a nadie le gustaban, ¿no? Los colores horrendos. Entonces decidimos, todos esos colores que le sobran barras de cristal de esos colores horribles, vamos a utilizarlas, ya que no saben qué hacer con ellas. Entonces usamos estos colores que estaban allá abandonados, ¿no? Entonces estos verdes, este verde como seco, este morado. Esta es una casa en Guadalajara, voy a poner, donde aquí lo que había sucedido en Valle de Bravo, donde habíamos empezado a separar el programa, a pesar de que se nos había colado una recámara, dijimos, ¿qué pasa si realmente podemos dividir la casa en dos? Tener un volumen donde tengamos toda la parte privada y toda la parte pública. Entonces, aquí está la calle, tenemos un volumen que es que es la parte privada con todas las recámaras, partimos el terreno en franjas, entonces aquí tenemos un patio blanco, bueno, la casa, un jardín, una terraza con la alberca. Y el otro volumen es un volumen perpendicular con un volado de 12 metros en la parte de aquí, que es toda la parte pública de la casa, ¿no? Comedor, sala, y eso nos da la posibilidad de que la azotea de las habitaciones tengan una sala y un comedor exterior en un clima como Guadalajara, ¿no? que es muy agradable. Bueno, aquí el volado. La casa la construimos en un día. Entonces tenemos estas armaduras Viren de 4 metros de peralte. A las 9 de la mañana llega esta grúa de 90 toneladas, empieza a levantarlas. Aquí ya ven la otra, aquí está abajo, ¿no? Entonces aquí vamos colocando esta, aquí va la segunda. Y aquí ya realmente la casa estaba lista, ¿no? Faltaban detalles de poner alguna ventana, algún murito, detalles de esos, pero la casa ya realmente ya estaba toda la armadura. Y aquí algo importante es que toda la vista está dirigida a este pequeño bosquecito que está en la parte del fondo. Aquí ya la casa terminada. El volumen superior, todavía para hacerlo más pesado o que parezca más pesado, lo forramos en piedra para hacer que este volado de 12 metros es un volumen de piedra. Los materiales son muy pocos, la paleta de materiales es muy reducida, tenemos la piedra, tenemos concreto aparente, pero aquí hicimos un concreto. ¿Qué pasa si en lugar de tener la cimbra de madera, entonces forramos cada triplay lo forramos con una tela, entonces lo más tensada posible, y entonces cuando lo desimbramos queda el dibujo de la tela marcada en el concreto, ¿no? Entonces acaba siendo un concreto que parece, bueno, que se puede hasta tocar o abrazar, ¿no? Tenemos metal esmaltado y madera, que es el mismo deck que está en la parte superior, se convierte en el volumen de la entrada y eso nos permitía también perder la puerta de acceso, ¿no? La puerta de acceso es totalmente invisible.
Bueno, aquí un amigo, Miquel Adrià, dice que como teníamos problemas con el presupuesto, lo que tuvimos que quitar era la columna que estaba aquí, ¿no? Entonces, hay que quitar algo, pues hay que quitarle la columna. La casa toda tiene de cristal para ver hacia la vista. Aquí otra vez. En la intersección tenemos en la parte superior una doble altura, tenemos el comedor, que es un piso de cristal, tenemos en la parte superior un domo y en la intersección pusimos este espejo de agua que también se sale. El cancel tiene una separación de 3 centímetros entre el agua y el cancel, y aquí la idea es que nos llegara siempre la luz cenital a través del domo, llegara y reflejara en el agua. Lo que no sabíamos es que el espejo de agua que está afuera, con el viento o la brisa, empieza a arrugarse y esas mismas olitas se meten dentro de la casa y los reflejos que llegan con la luz cenital van variando y hace que el vestíbulo siempre se vea diferente, ¿no? Y que vaya cambiando continuamente. El mismo material del piso se convierte en la pared. Aquí vemos el piso de cristal del comedor, esta es una de las sillas del comedor. Bueno, aquí después había alguna amiga de la propietaria que decía, oye, Guadalajara se está poniendo muy peligroso. Podría haber un ladrón que además es hombre rana que se meta por abajo del espejo de agua, tendrás que ponerle púas, ¿no? Bueno, por suerte no le hicieron caso. La sala, entonces aquí tenemos otra vez el bosquecito, aquí tenemos esta parte esmerilada para tapar todas las casas de los vecinos y solo ver el bosquecito. Aquí otra vez, bueno, podemos ver el domo, el piso de cristal. Este es un proyecto muy pequeñito que es un teatro para el gobierno francés. Es un teatro que se había hecho en los años 40, entonces una remodelación, también el edificio estaba también en muy mal estado. Entonces pusimos este plafón y hicimos que chorreara por los dos lados, entonces son 2 paneles que no son paralelos, lo cual nos ayuda con la acústica, y el mismo piso, el piso también empieza a subir. La diferencia en paño entre los dos nos permite meter la iluminación para la gente que llega tarde. Y después nos pusimos a jugar con los colores de las butacas. Y aquí nos hicimos hasta una regla, ¿no? No se puede poner el mismo color en el eje X, Y, al menos que tal color suceda, entonces en ese momento, para distraernos, ¿no? Y ahí lo que teníamos era que el telón también iba a ser verde, que es uno de los colores de estas butacas. Ya estábamos en el proceso de construcción cuando sucedió algo que fue interesante. Platicando con el agregado cultural de la embajada, nos dice que no, que el verde no es una opción, que en los teatros en Francia es de muy mal auguro tener elementos verdes y que en muchos casos podría salir que un actor no salga al escenario y diga, oiga, en este teatro verde yo no salgo. Entonces después nos pusimos a investigar y acabamos descubriendo que Molière, el escritor francés, haciendo la obra del enfermo imaginario, estaba vestido de un traje verde cuando se muere en el escenario. Entonces a partir de entonces, pues en los teatros en Francia no se utiliza el color verde, incluso en la obra de Molière dice el señor va vestido con traje verde y los actores los ves en azul, en otro color, ¿no? Nadie se vuelve a poner un traje verde o salir en un teatro verde. Entonces eso nos hizo que cambiáramos el telón a un color más tradicional, rojo, ¿no? Este fue un proyecto bastante divertido. México participaba como invitado de honor en la Feria del Libro de París. Era la primera vez que un país latinoamericano tenía un pabellón de honor en la Feria de París. La Feria de París es una feria muy importante, van alrededor de 200,000 personas. Y aquí tuvimos la suerte de que nos dieron el proyecto con bastante anticipación, entonces tuve la oportunidad de ir a ver el pabellón de honor del año anterior al nuestro. Y fue muy interesante porque muchas de las decisiones tuvieron que ver con lo que sucedía en el pabellón del año anterior. Una de las cosas es que el pabellón era todo blanco, que hubiera sido probablemente una de las posibilidades que hubiéramos hecho nosotros,
y el pabellón se convertía en invisible, porque a pesar de que es el pabellón más grande y más alto, todos los pabellones de las diferentes editoriales tratan de llamar tanto la atención que todos ponen rojos, azules y colores y tratan de hacer mucha gimnasia, ¿no? Entonces el pabellón blanco era totalmente invisible. La segunda cosa es que cuando estaba en la inauguración, el presidente de ese país inaugurándola, se empezó a desarmar el pabellón, descalabró a 6 de los de la Mossad, de la seguridad, que se fueron al hospital descalabrados, y los otros estaban esperando de dónde viene el resto del ataque terrorista, ¿no? Entonces, eso tampoco era una buena idea, ¿no? Que el pabellón se le desarme al presidente tampoco era una buena idea. La tercera cosa era que el pabellón, que era muy blanco, no tenía ninguna relación con toda la parte de señalización y de difusión del pabellón. Entonces, cuando uno veía los anuncios en la calle, no había manera de relacionar ese anuncio con el pabellón que uno iba a ver. Entonces, ahí le propuse al gobierno mexicano que si además de ocuparme de la arquitectura, me ocupaba yo de toda la parte gráfica, entonces era hacer invitaciones, pósters, señales, letreros, libros, catálogos, poder hacer todo para que todo tenga la misma idea. Entonces, bueno, teníamos un terreno de 1000 metros cuadrados aproximadamente, entonces pusimos, es un local cerrado, ¿no? Entonces pusimos un piso de cuadrados, entonces son cuadrados de 1 metro por 1 metro, entonces eso era un homenaje a la Revolución Francesa, que inventó el sistema métrico decimal, que nos facilitó la vida a todos nosotros, porque además, como todos recuerdan, el metro, para hacer el metro tuvieron que medir el meridiano terrestre, y 1 metro es un 40 millonésima del meridiano terrestre, ¿no? Entonces tuvieron que medirlo y a partir de eso definir cuánto era una 40 millonésima, y eso es finalmente lo que mide nuestro metro, y se tuvieron que meter en 1792 a medir desde Dunkerque hasta Barcelona, haciendo triangulaciones y con esos cálculos poder determinar con exactitud cuánto era el meridiano. Y las zonas las tenemos dividida, una zona de venta, donde aquí hay un librero que se llama Joseph Gibert, que hace la venta de los libros. Se llevaron 30,000 libros de escritores mexicanos, se hicieron además muchísimas traducciones, una zona de libros de autor. Aquí nos inventamos algo que no estaba en el programa, que era hacer un mezanín para permitir que los escritores y los editores tuvieran un momento de reposo y pudieran reunirse entre ellos para firmar convenios o alguna otra cosa. Un teatro para las presentaciones de los libros y un lugar muy importante que era la dedicatoria, ¿no? La firma de libros. Una de las decisiones, bueno, hubo varias decisiones importantes. Una de ellas era si fabricábamos todo el pabellón en México y lo llevábamos en containers o si lo fabricábamos todo allá. Si lo hacíamos aquí era más económico, pero el transporte iba a costar y también obviamente tomar mucho tiempo. Si lo hacíamos allá iba a ser más caro, pero iba a ser más express. Finalmente se decidió que se fabricara allá y la decisión fue hacer que todos los elementos fueran de fabricación digital, ¿no? Entonces las mesas, esta es la maqueta, está cortada con la cortadora láser, entonces conseguimos una cortadora láser grandotota donde cortaron los muebles como hacer una ebanistería del siglo XXI, donde solo se tenía que ensamblar, lo cual nos bajaba el precio. Entonces todas las piezas de las mesas, donde aquí teníamos la mesa de venta para los libreros y la mesa que tiene los libros de autor que tienen un cristal en la parte superior para protegerlos. Aquí una de las calles con uno de nuestros anuncios. Aquí otra de las decisiones importantes con relaciones exteriores es cómo se iba a llamar el pabellón. Y existía la dificultad que en Francia, México, el país, se dice Mexique, y México, ciudad, es México. Entonces, finalmente decidimos, a pesar de que el país se llama Mexique, que toda nuestra tipografía y el pabellón se llamara México escrito en español, a pesar de que la gente se pudiera confundir, aunque seguramente no nos iban a confundir con Azerbaiyán o con algún otro lugar, ¿no? Aquí en el metro,
Bueno, finalmente pusimos estos pendones que están a 12 metros de altura, tuvimos como unos 5 días para armar todo el pabellón. Lo primero fue poner la alfombra, después de eso la protegimos de plástico, después unas armaduras que con unos robots empezaron a subir para colocar todas las lámparas, toda la iluminación y todos los pendones que los teníamos cuadriculados como si fuera este juego de submarino, ¿no? De A4 hundido y demás. Entonces teníamos cada pendón de cada color en diferente dimensión ubicado donde iba. A partir de eso ya podíamos levantar la estructura a los 12 metros, porque éramos el único pabellón que estaba a 12 metros de altura, y a partir de eso empezar a poder meter todo el mobiliario que iba en la parte inferior. Bueno, aquí como remate visual, que es justamente el mezanín, que se convertía en esta presentación de toda la existencia editorial, ¿no? del año en México. Aquí un poco. Esta es la parte de arriba, entonces aquí hicimos como un jardín, ¿no? Entonces teníamos aquí, ofrecíamos juguitos y cafés, los escritores podían subir. Aquí los diferentes mobiliarios, aquí toda la parte de ventas, que se vendieron todos estos, los 30,000 ejemplares. Después, algo que pasa en estas ferias, nunca hay dónde sentarse, ¿no? Entonces también era cómo hacer que la gente pueda sentarse en diferentes lugares, ¿no? Bueno, libros de autor. En la parte del auditorio también hicimos la parte de gráfica de los 40 escritores mexicanos, cómo iban a ir, porque entonces todos decían, no, es que yo gane más premios, yo tengo que ir antes y demás. Entonces finalmente decidimos, vamos a ponerlos por días, entonces cada día es un color y en horario, el primero es el de las 9 de la mañana y el último el de las 8 de la noche y tal cual, ¿no? Entonces también hicimos toda la parte gráfica, entonces uno sabía muy fácilmente qué día era y a quién le tocaba cada uno, ¿no? Entonces también hicimos esta como celosía también aquí. Bueno, en esta exposición fueron 200,000 personas. Como funcionó muy bien, nos pidieron que hiciéramos un segundo pabellón que era en Bogotá, en Colombia. Ahí ya nos dieron nada más 3 meses, entonces fue todo lo que aprendimos en el pabellón de Francia fue muy muy útil para hacer el pabellón de Colombia, que no les voy a enseñar, donde ahí fueron 400,000 personas. Ahí teníamos un pabellón de 3,000 metros cuadrados, donde además de libros teníamos un restaurante, teníamos arte, teníamos artesanía, y entonces ahí fueron 400,000 personas. Como ese también funcionó muy bien, nos pidieron que hiciéramos un tercer pabellón en la India. Entonces aquí es en Calcuta. Yo por suerte ya había ido a la India, que es un país extraordinario, no conocía Calcuta, pero sí platicando con indios, dicen, oye, mira, pues soy de México. Dicen, mira, sí, tenemos un primo que acaba de ir a Moscú y le encanta. Entonces, no, estos no tienen ni idea dónde queda México. Entonces, la idea, hicimos un edificio redondo porque nos querían adosar otro edificio al lado, entonces la única manera fue hacer un edificio redondo, así no nos pueden adosar, nuestro edificio es redondo, entonces tuvimos que encontrarnos una tradición milenaria de edificios redondos en México, entonces tenemos pirámides y tenemos muchos edificios y patios, entonces tuvimos que hacer ahí una investigación para explicar que necesitábamos un edificio redondo. En el centro teníamos un patio, que es algo bastante curioso porque todos aquí estamos muy acostumbrados a utilizar los patios. En la India no conocen los patios. Entonces, incluso en la inauguración fuimos el único pabellón que terminamos a tiempo. Entonces, alguno de los indios llega y dice, oiga, mira, pues ustedes terminaron. Entonces, cuando llega y ve el patio, dice, no, aquí le faltó, aquí quedó un hoyo. Entonces, estas cosas de tradición, que para nosotros un patio es algo muy normal y para ellos no es nada normal. Entonces, bueno, les hicimos y también otra decisión importante fue utilizar materiales locales. Entonces, ahí fue utilizar bambú y utilizar seda. Entonces, ahí me pidieron, oye, como está esto lejísimos, ¿qué tal si tú te vas a India y tú consigues al constructor? Entonces, ahí me fui a Calcuta a buscar constructores. Una de las decisiones importantes primero era que hablaran inglés, porque había unos que hablaban bengalí, entonces, ¿cómo le dices que el sardinel quedó chueco? A señas, ¿no?
Entonces, bueno, que hablaran inglés y después seleccioné al segundo más económico, ¿no? Entonces, que no fuera el más barato, que a lo mejor quién sabe qué iba a pasar, entonces el segundo más económico. Y entrevistando a todos estos contratistas, empezaban a haber comentarios muy interesantes, ¿no? Entonces, uno de ellos era, oye, pero ¿por qué usas bambú y seda? Te lo podemos hacer más moderno, podemos forrarlo de tabla roca y en lugar de seda también tabla roca y la pintamos de rojo para que se vea igual, pero moderno. Entonces ellos utilizan mucho el bambú, pero lo tapan, ¿no? Entonces, bueno, finalmente dijimos, no, vamos a hacerlo en seda. Después comentarios, oiga, hace 2 años llovió y se inundaron no sé qué pabellones, ese hoyo que tienes ahí en medio, ¿qué tal si mejor lo tapas? Entonces estábamos en internet viendo, oye, ver en enero en Calcuta, llueve, no llueve, entonces en teoría no debería de haber llovido, ¿no? Entonces estábamos en esas preocupaciones de cómo construirlo. Entonces, bueno, les pusimos en el centro del patio este mapamundi, donde podemos ver que está México y que está la India en rojo. Estamos a la misma latitud, tenemos más o menos la misma forma, son países triangulares. Nosotros somos 2 millones de kilómetros cuadrados, ellos un poco mayor, son 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Y la idea que podían entrar por aquí, circulaban y salían. Bueno, aquí. El pabellón nos tomó 9 días y 9 noches construirlo, es en este sitio abierto a las afueras de Calcuta. Aquí llegó nuestro bambú, que todavía estaba verde, entonces estaba muy bonito, era un bambú sumamente recto. Y las herramientas para construir fueron muy sencillas. De pedal, diciendo, no va a acabar, pues son 6,000 metros cuadrados, no se preocupe, entonces aquí, no, resultaron buenísimos. Aquí estamos colocando el primer falso plafón, entonces aquí tenemos las columnas de bambú. En la parte de atrás también nos inventamos un espacio para los escritores y oficinas, entonces hicimos esta celosía de bambú. Como ven, el lugar no está demasiado ordenado, ¿no? Este es el estacionamiento de empleados. Allá la mano de obra ese es el pintor. Entonces el pintor lo que hizo es abrió el bote de pintura y entonces en lugar de usar brochas o pinceles, no, mete la mano y con la mano está pintando. Entonces, algo que a mí tampoco nunca me ha tocado, ¿no? Siempre hay brochas y pinceles y cosas de estas, ¿no? Y después de que acaba, pues ya mete la mano en el thinner, ¿no? Aquí ya vamos colocando todo el falso plafón completo. Y aquí algo que me interesaba es, esta arquitectura es una arquitectura efímera, una arquitectura que durará 2 semanas. Y muchas veces estas arquitecturas efímeras la gente trata de hacerla como si fuera permanente y hacerla sumamente sólida y que parezca arquitectura que va a durar 100 años. Entonces, era cómo hacer un pabellón que realmente parezca efímero, ¿no? Casi que llegó y se puede desarmar de un par de semanas, ¿no? Que tenga estas cualidades que nos suceden todos los días, ¿no? de arquitectura que no debe de perdurar. Y en la parte de arriba tenemos estos pendones de las columnas de los patios, las crecemos a 12 metros de altura para tener todos estos pendones azules que la idea es que estuvieran moviéndose con el viento. Y aquí también definimos que también todos los letreros iban en español, en la parte del patio. En la parte de afuera ahorita veremos. Entonces aquí estamos poniendo los plafones, encima de esto le pusimos, por si las dudas, una lona como medio resistente a la lluvia, como plastificada, por si las dudas, lo cual nunca llovió. ¿Vieron los contraventeos, no? También son de bambú. No sé, los contraventeos también son de bambú, entonces tenemos este contraventeo aquí y acá, bueno, hay otros por allá. Es como, el mapamundi se los mandamos dibujado en computadora y lo que fue muy interesante es que se convirtió en digital, pero de la mano, ¿no?
Entonces dibujaron este mapamundi de manera artesanal. Y aquí pasan cosas interesantes, ¿no? Los grandes lagos empiezan a bajar, aquí se desinfló Florida, recuperamos un pedazo de Texas. A los de Baja California no les fue muy bien, ¿no? Como que salieron. Pero bueno, recuperamos Texas. Aquí estaba la India. Y después aquí le metimos doble capa de seda y en medio metimos unos plásticos por si llegaba a llover, que no nos echara a perder toda la parte de pantallas y de cosas que teníamos. Entonces, tenemos esta doble capa de seda con el plástico intermedio, ¿no? Finalmente pusimos el letrero de México en español, pero también en los 3 idiomas oficiales, bueno, de la India y sobre todo de esta zona, entonces en bengalí, en hindi. Y después aquí llegaban todas las gentes, todos los indios, y dicen, es que ustedes no saben cuánta gente va a venir. Aquí sí va a venir mucha gente. La gente va a tomar cuchillos y va a entrar por la pared. Entonces lo que hicimos es, pusimos alrededor del edificio unas setos carnívoros, de plantas carnívoras para evitar, ¿no?, que la gente entre por las paredes, ¿no? Después, bueno, aquí tenemos a nuestros vecinos, entonces aquí hay otros países lo que estaban haciendo, entonces resulta que los Estados Unidos se convirtieron en griegos y los del Castillito son los alemanes, ¿no? El de después, que parece tienda Oxxo, son los ingleses, ¿no? Entonces, cuando inauguramos nuestro pabellón, llegaban los cónsules de esos países muertos de la vergüenza, ¿no? Híjole, les recomendamos un arquitecto, ¿no? Si quieren, para que hagan un pabellón un poco… Además, este es de espuma, ¿no? Es de espuma labrada, no, una cosa espantosa. Bueno, y mide como 1,5 metros de profundidad. Aquí también nos acompañó Betsabe Romero con estas obras que son unas llantas de autobús que están recortadas y después tiene unos libros, otra llanta. Y entonces estas llantas las empacó Bellas Artes, entonces eran unas cajas como de 3 metros de largo por 1,5 por 1,5, entonces las tuvimos ahí en la obra y todos los trabajadores pasaban y volteaban a ver las cajas cerradas, ¿no? Así de aquí a ser como el tesoro de Tutankamén. Finalmente, cuando ya estábamos terminando, le decimos al constructor, oye, ¿nos podrás conseguir un desarmador de cruz para poder sacar las obras? Y dice, oh, era material sofisticado de la industria electrónica, el desarmador de cruz, ¿no? Entonces nos tomó un día conseguir un desarmador de cruz. Entonces, bueno, finalmente cuando pudimos abrir las cajas con nuestro desarmador de cruz, estos trabajadores pensaban encontrarse a Tutankamén, ¿no? Y se encuentran unas llantas, entonces todos con una cara de que no la podían creer, ¿no? Como, bueno, y apenas sacamos la obra, ellos se metieron porque se convirtieron como en condominios, ¿no? Eran unos departamentos buenísimos, estas cajas. Bueno, y después como también aquí nos estaban dando susto de que iba a haber mucha gente, teníamos miedo de que las esculturas se fueran a caer, estos tótems se fueran a caer, ¿no? Entonces Betsabe se inventó de ponerle estos polvos mágicos abajo para que la gente cuidadosamente no lo pisara, ¿no? No les importó nada y sí lo pisaban, pero no se cayeron. De noche nuestro pabellón se convertía en una linterna, entonces llamaba a la gente. Fuimos el único pabellón que terminamos a tiempo y también en esa época en Calcuta también hace bastante calor y entonces lo que sucedía, a pesar de que entraba muchísima gente, el calor salía por el patio, entonces teníamos una temperatura muy agradable. Pero bueno, de noche se convierte en esa linterna, los pendones van ondeando con el viento, la iluminación de la parte baja es una iluminación cálida en la parte roja y en la parte de arriba es una iluminación muy, muy fría. Después nos inventamos, aquí vinieron 4 escritores, ¿no? Este es el pollo. Entonces ahí lo que nos inventamos es, tomamos una foto de ellos, la mandamos imprimir en seda, en este paño como de 4 metros de altura, entonces para que los escritores se convirtieran como en las luminarias de nuestro pabellón, ¿no? Del pabellón de México son los escritores que son las luminarias. Y la idea era después de terminar, pues bajar la lámpara y regalarle la bufanda para que el pollo vaya con su bufanda de foto de pollo, ¿no?
como ven, la gente se empezó a vestir igual que el pabellón. Llevamos bailarinas y bailarines, entonces ahí teníamos música a todo volumen. Y no, eso era un exitazo porque ahí no están acostumbrados a tener música, ¿no? Entonces les pedían autógrafos y empezó a llegar una cantidad de gente que el primer día teníamos la puerta abierta, para la noche ya teníamos una como reja de bambú, para el segundo día teníamos un policía pegándoles de bambullazos para detener a la gente. Para el segundo día tuvimos que conseguir como esas rejas de pantógrafo para poder cerrar y tuvimos 2 millones de visitantes. Entonces efectivamente sí eran mucha gente. Después de los 200,000 de París o de… Bueno, este es un parabús, este es bastante más sencillo. Nos pidieron los parabuses para el eje central y aquí lo que queríamos hacer era tratar de hacer un parabús que se convierta en una linterna urbana, ¿no? Que la gente que está parada debajo del parabús se sienta segura por estar iluminado. Entonces estos los fuimos colocando, son como 800 de ellos. La banca la hicimos para que si alguien se trata de acostar, pues que quede como con tortícolis o alguna cosa así, para que la gente esté sentadas. Y estos los tenemos sí, en diferentes, bueno, todo el eje central está lleno de, aquí estamos en Bellas Artes, de estas luminarias. Después nos pidieron también esta banca para Reforma, entonces nos inventamos esta banca de placa de media pulgada, que está aquí pulida, aquí la están puliendo, y finalmente ya quedó en Reforma. Es una banca que pesa como 300 kilos, entonces parte también importante es que no se la pudieran robar. Si alguien le choca con un bocho es pérdida total, ¿no? Y bueno, aquí aquí algunos turistas que ahí pasaban. Y este es un hotelito en Cuernavaca. Entonces aquí tenemos un edificio hecho en 1950, pero con pedacería del siglo XVIII, ¿no? En demoliciones habían tomado columnas, vigas y diferentes elementos y habían construido esta casa. Y en ahora un propietario italiano había comprado esa casa y la había convertido en un hotelito de estos boutiques pequeños con la idea era hacer como 12 habitaciones alrededor de un jardín muy bonito, ¿no? Entonces tenemos la casa antigua, un jardín y aquí le metimos un comedor que es contemporáneo y la problemática que teníamos es cómo hacer que estas dos arquitecturas del siglo XVIII más o menos y la XXI pudieran conversar. Aquí me voy rápido. Es un poco la idea de lo que tenemos alrededor. Y entonces aquí teníamos del lado del jardín el pórtico original con estas columnas antiguas y después cómo hacer este edificio y que sean amigos, ¿no? Bueno, aquí la alberca en el jardín. Aquí nos encontramos que en Europa hay algunas albercas que ya no son de cloro, que para ser más amables con la piel y para que uno no huela a cloro, en lugar de cloro le echan sal. Entonces es exactamente la misma maquinaria, el mismo sistema, lo único es que en lugar de echarle un poquito de cloro uno le echa costales de sal, ¿no? Entonces aparentemente era más saludable. Cuando terminamos, como yo nunca había nadado en una alberca de sal, pues aunque no había todavía la calefacción, pues me aventé, que yo odio el agua fría, y resultó que no le habían echado la sal todavía, ¿no? Entonces… Bueno, aquí la losa de concreto, la forma de la losa de concreto la dan los árboles, entonces son los recortes de los árboles son los que dan la forma. Y otra vez tenemos un clima que es bastante bueno, y entonces pues esta era una losa de concreto que colamos en un solo día, eran como 120 toneladas de concreto que echamos, aquí las sillitas de Mies van der Rohe y abierto hacia afuera, ¿no? Y después, muchas de esos hoteles acaban teniendo cuadritos pequeños, ¿no? Dijimos, ¿qué tal si en lugar de poner cuadritos pequeños hacemos murales de toda la pared? Entonces, en este caso es el restaurante que baja la losa en escalera y se convierte en el bar y tenemos atrás los propietarios son italianos, entonces se hizo una selección de puros pintores italianos. Entonces, Francesco Clemente.
Y después tomamos mobiliario como paradigmático del siglo XX, pero dijimos, ¿qué pasa si tomando los colores de cada uno de los cuadros vamos a hacer que el mobiliario tenga que ver con este, ¿no? Entonces aquí las sillas Barcelonas son color verdecito, entonces mandamos a hacer los muebles con estos colores medio exóticos que no estamos acostumbrados, ¿no? Siempre son blancas o negras o si acaso café, ¿no? Uy. El baño lavabo es mixto, los hombres van de un lado, las mujeres del otro, y el espejo donde uno se refleja cuando se está lavando las manos, por el lado de atrás es el muro de los mijitorios, entonces cuando uno está haciendo pipí, uno ve a través del cristal y uno está viendo enfrente a la gente lavándose las manos, y los de las manos están reflejándose, entonces no ven hacia adentro. Esta es la suite presidencial, aquí este es Carra, otro italiano. Aquí está la escalera que veíamos por abajo, se convierte en terraza, donde en esta terraza tenemos un jacuzzi, una chimenea, una mesa. Aquí colocando algunos de los murales, aquí otros. Aquí en la parte vieja, dejamos la parte vieja y la idea era que todas las partes nuevas se fueran metiendo, pero como elementos contemporáneos. Y aquí tenemos, a De Chirico metido en esta habitación, ¿no? Aquí otro, son cuartos gigantescos como ven. Bueno, aquí tenemos a Modigliani, aquí el lugar donde se pone la maleta se convierte en la mesa, después se convierte en el entrepaño y tenemos a Modigliani en la parte de atrás, ¿no? Este cuarto era tan grande que aquí lo que hicimos es lo partimos a la mitad, metimos un baño, entonces es un baño que es tan grande que tiene una regadera como para 8, además una tina que tiene chimenea y uno le puede dar vueltas corriendo, y además tiene un patio privado además del otro patio, ¿no? Entonces, aquí está la tina donde aquí hay una chimenea aquí atrás, entonces uno está en la tina con la chimenea, el patio privado, la regadera para hacer fiestas. Ahí. Aquí nos encontramos un cuadro de un pintor italiano que vivió en Cuernavaca y que se llama justamente Paisaje en Cuernavaca. Dijimos, oye, pues vamos a usar el cuadro que ya está comandado a ser especial. Y entonces las bugambilias, hicimos los sillones Barcelonas, las hicimos en color bugambilia, ¿no? Entonces aquí las bugambilias de por aquí se convirtieron en las Barcelonas, ¿no? El baño también aquí también bastante amplio. Y después, esta es una casa en Monterrey donde lo que empezamos en Valle de Bravo y después en Guadalajara de separar programáticamente público y privado, aquí tenemos un terreno que es una maravilla, que estamos en el bosque, entonces teníamos muchos árboles, entonces dijimos, ¿qué pasa si no solo dividimos público y privado, sino pudiéramos que cada parte programática del edificio se convierta en un volumen diferente, independiente y de diferente material? Entonces de esa manera nos permitía poderlos mover y poder tirar los menos árboles posibles. Bueno, aquí empezamos con las cajitas. Otra de las ideas es que uno va a tener que salir entre caja y caja, entonces eso nos da la posibilidad de ver el paisaje que ahora verán que es extraordinario. La casa es una casa, bueno, son 2 personas, pero es una casa como de 1,200 metros cuadrados. Entonces aquí tenemos la colección de coches, entonces esos son coches que no se usan todos los días. Aquí es el estacionamiento de diario. El propietario corre carreras de motocicleta, entonces él también las arregla. Entonces él quería poder tener un tallercito con su torno y poder ir en pantuflas a arreglarlas, ¿no? Entonces aquí tenemos el taller con los tornos para arreglar las motocicletas. Aquí está la sala, y en la sala le metimos algo que no es nada común, que es meter un teatro. La señora hacía obras de teatro para sus nietos, tenía como, no sé, 17 nietos que van de 1 a 17 años. Entonces 2 veces al año hace obras de teatro donde los viste o de pitufos o de egipcios o de… entonces dijimos, oye, pues vamos a hacerle un teatro en forma, ¿no? Entonces hicimos un teatro con mecánica teatral, varas electrificadas y demás para poder disfrazar a la familia de pitufos. Aquí tenemos el comedor, aquí un patio, aquí cocina, el cuarto de escenografía,
Aquí nos inventamos una oficinita para cada uno de ellos, entonces cada quien tiene su oficinita con su computadora y sus libros, el estar familiar y la recámara. Aunque la recámara tiene un pedacito por si el esposo se pone a roncar, lo mandan al lado, ¿no? Pero bueno, es una casa de 1000 metros o 1200 metros con una habitación, ¿no? Y toda a un nivel, que eso fue un problema que teníamos. Estamos tan arriba en la montaña que lo que no queríamos era tener que llevar tierra para rellenar y tampoco queríamos bajar. Entonces estuvimos estudiando la compactación y cuánto íbamos a escarbar de aquí para rellenar, para que no tuviéramos ni que subir ni bajar tierra. Bueno, aquí vamos avanzando. Y después, entre volumen y volumen, tenemos estas circulaciones. Y en este es el extremo de la casa, entonces aquí el terreno baja. Y entonces aquí en el proyecto teníamos que el pasillo o la circulación se continúa y se convierte en como trampolín y que vuela como 8 metros. Entonces el cliente me volteaba a ver con cara de, oye, ¿y es importante ese trampolín? No, es fundamental para entender el esquema de la casa y las circulaciones, es muy, muy importante. Entonces, bueno, hicimos esta es una viga ahí como de 1 metro de peralte que vuela los 8 metros. Aquí ya le colgamos colamos la losa. Bueno, la casa, como ven, es un terreno extraordinario. Entonces tenemos este bosque con estas piedras. Después ahí lo que descubrimos es que tenemos osos. Entonces en la construcción bajaban, llegabas al colado y había una patota de oso metida en el concreto. Cada volumen es un material diferente. Entonces este es el volumen este es de madera. Entonces todas las puertas del garage ni siquiera parecen que son puertas, quedan totalmente al paño. El volumen de atrás es la sala, que es un volumen de piedra, que es el que tiene la mecánica teatral, por eso tiene esa altura para poder tener toda la tramoya. Este es el volumen de coches, digamos, de colección de coches. Entonces tenemos este volumen en acero Corten, que es este acero oxidado, donde también toda la parte del frente son puertas que desaparecen. Hicimos este canalito de agua justo al lado de la sala y ahí descubrimos que los osos en época de secas bajan y nos encontramos ahí metidos en el espejo de agua. Aquí es la puerta principal. Aquí le tuvimos que cambiar la manija. La manija que está en la foto es una manija horizontal y en alguna ocasión estaban los propietarios en la casa con los nietos y demás y entonces había osos y ositos afuera. Entonces dijeron, es que si uno de ellos se le ocurre pasar la mano y abrir la manija y meterse a la casa va a ser un desastre. Entonces ahí cambiamos la manija por una pelotita redonda que los osos no pudieran abrir. Ahí. En el mismo volumen de madera, aquí con las puertas, se convierte el mismo volumen por dentro del vestíbulo también de la misma madera. Toda la casa está modulada 1.20 por 2.40, entonces el piso mide 1.20 por 2.40, los paneles de madera, de piedra, de metal, todo mide exactamente lo mismo, entonces es muy fácil de supervisar, porque cuando ves un contacto que está fuera de la línea, ese seguro no está donde debe de ir, ¿no? Entonces es mucho más fácil para supervisar. Aquí los baños, ya que teníamos teatro, dijimos vamos a hacer dos baños, ¿no? Baños de hombres y de mujeres. El primer muro, que es este muro de aquí, mide 2.40, este otra vez 2.40, que es un cristal. Encima de los baños le pusimos unos domos y en el muro intermedio entre baño y baño, en la parte de arriba, tiene también un cristal. Lo que no nos habíamos imaginado es que hay tanto cristal en la parte de ahí que cuando uno está sentado en el excusado, uno ve reflejada a la persona en el excusado del otro lado del baño. Entonces uno llega a ver por arriba, ¿no? Entonces, bueno, fue bastante interesante el descubrimiento y nos encontramos una de estas micas antirreflejantes de 3M que la pusimos en uno de los vidrios y con eso dejó de reflejar. Esta es la parte de la sala, esta es la parte del teatro, entonces aquí se empujan estos muebles y aquí estaría el escenario y ahí el público. Y aquí para los cristales tuvimos unas aventuras bastante interesantes. En Monterrey tenemos un clima extremoso, tanto caliente como frío. Entonces el vidrio no nos funcionaba sencillo, tenía que ser vidrio doble. El problema del vidrio doble es que cuando uno tiene 2 vidrios se ve mucho más verdoso que un vidrio sencillo. Entonces ahí encontramos un vidrio extra claro que funcionaba muy bien y a pesar de ser 2 capas es muy, muy transparente.
Después, como queríamos hacer todo muy transparente, no utilizamos manguetes de aluminio, entonces ahí pusimos unas placas de 12 milímetros de acero inoxidable que son los manguetes, ¿no? Entonces los manguetes son sumamente delgados. Después, eso nos resolvía lo del frío, lo del doble vidrio. Para lo del calor, encontramos una nanotecnología que se le aplica al vidrio, donde todos los rayos solares salen, donde uno no nos deteriora los colores, pero tampoco nos incrementa la temperatura, que incluso cuando se aplica es totalmente transparente, y porque muchas veces se empiezan a hacer los vidrios como de espejo, ¿no? O verdosos. En este caso sigue siendo totalmente transparente. Íbamos bien hasta ahí, hasta que la señora de la casa dice: ¿y ahora cómo voy a limpiar esos vidrios? Tenemos tanto vidrio que cómo lo voy a limpiar, lo cual tenía toda la razón. Entonces ahí nos pusimos a buscar y encontramos unos vidrios autolavables. Normalmente cuando uno tiene un vidrio horizontal, cae la gota de agua que tiene polvo o lodo y explota, y entonces llena toda la superficie del cristal de tierra y de lodo, y se ve lodoso, como sabemos, en todas partes. Aquí en este caso el vidrio, la gota de agua cuando cae parece como una gota de mercurio, nunca explota, y entonces esa misma gota con la poca pendiente que tiene se va y se lleva a la tierra, entonces el vidrio se autolava a sí mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos la vista que, como ven, es extraordinaria del bosque. Aquí tenemos el teatro, la tramoya está por aquí. Aquí nos inventamos un domo aprovechando esta doble altura del teatro. Entonces aquí teníamos un cristal, pasaba la luz, reflejaba por este otro vidrio esmerilado, que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos este vidrio que nos llega la luz por arriba. Fuera del teatro, aquí tenemos el escenario que se está montando con parte de la iluminación y las varas, parte del pie derecho, los telones en la parte de aquí. Y bueno, aquí está otra vez el trampolín que teníamos al principio, y la casa está tan alejada de la ciudad que no llega la señal de teléfono inalámbrico. El único lugar donde agarra la señal es en la puntita del trampolín. Entonces era fundamental que sí hiciéramos ese trampolín, ¿no? Bueno, aquí, entre cada espacio y espacio uno sale y ve las piedras y las montañas. Entonces, bueno, aquí tenemos el muro, la sala de piedra, el volumen de madera. Uno sale, ve las piedras. El comedor que tiene esta vista hacia la ciudad, entonces una ventana que es toda la pared completa. La cocina, que es como taller de fabricación de alimentos, ¿no? Todo en inoxidable. Otro de los pasillos con uno de los patios. Aquí las oficinitas de ellos, donde aquí no hicimos nada de jardín, ¿no? Entonces dejamos el bosque exactamente como estaba. En el proceso de construcción lo estuvimos controlando, y parece realmente que la casa la trajo un helicóptero y que nada más la bajó. Bueno, aquí otra vez el patiecito, otra vez el estar familiar. Aquí estaba construyendo una casa Tadao Ando, y los propietarios de la casa de Tadao Ando, como no encontraron un constructor del concreto, el propietario se salió de su trabajo, puso una constructora para construirse su casa con las tecnologías del concreto de Tadao Ando, ¿no? Entonces trajo a unos japoneses y cimbras de Finlandia, no sé qué cosas muy sofisticadas. Entonces ya que estaban esos trabajando por ahí cerca, dijimos: oiga, queda si nos hacen un volumencito, ¿no? Y la verdad es que es impecable, impecable el concreto. Otra vez salimos de un volumen a otro. Y después creo que es el último proyecto. Entonces este es un proyecto para una casa para Jan Hendricks. Se compró esta casa en la colonia Roma, una casa porfiriana, una casa que estaba en muy mal estado. Las losas se estaban cayendo. Bellas Artes nos solicitó que mantuviéramos las dos primeras crujías, que demoliéramos la parte del fondo, que además se ha ido construyendo y tapando, ya no había ni una sola ventilación. Entonces tiramos la parte del fondo, rehicimos las losas de las primeras dos crujías, volvimos a arreglar la fachada como estaba originalmente de nueva, y después hicimos este corte a través de la casa para llegar a un patio con esta jacaranda, y en la parte de atrás hacer un nuevo edificito de 2 pisos, todo de acero y de cristal, que está en la parte del fondo.
y donde ahí las escaleras van siempre en el mismo lugar, entonces abajo es una escalera sólida, encima es una escalera de cristal, el otro lado es una escalera de concreto, donde cada escalera es diferente y cada barandal es diferente. Aquí la escalera sólida, encima tenemos la de cristal, aquí el patio al fondo, una mesota. Aquí la altura es de 4,5 metros de piso a piso. En el reglamento nos dice que pueden ser de 3,60 máximo. Entonces, en este caso, el plan parcial nos permitía 6 niveles. Entonces, lo que fuimos a presentar a la delegación es, oiga, en lugar de 6 niveles de 3,60, quisiéramos hacer 2, pero de 4,50. Ah, no se puede, eso no se puede. Oiga, pues si 6 multiplicado por 3,60 nos da, no sé, 18, nosotros nada más queremos 9. No, eso no se puede. Oiga, tenemos un cliente muy alto y no va a caber en 3,60, ¿no? Entonces, bueno, la explicación tardó como 1 año y medio para convencerlos, para que finalmente nos permitiera, y además aunque nos los contaran como dobles, estaba bien, ¿no? Cuéntenos cada piso doble, no pasa nada, tenemos 4 y podemos hacer 6. Nos tomó 1 año y medio. Bueno, aquí la escalera sólida y la de cristal. La escalera de cristal tiene estos detallitos donde va colgada. Aquí cada barandal, entonces este barandal tiene como escalones, el otro es de soleras, este es de alambritos. Bueno, muchísimas gracias, es todo. Bueno, y el trabajo de arquitectura es un trabajo de colaboración, ¿no? Es un trabajo de equipo, y bueno, todas estas personas están en la oficina trabajando, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Y bienvenido, gracias. También me gustaría saber mucho, ¿cuál es el proceso de diseño que utiliza usted, para realizar todo este tipo de obras? En lo personal me gusta mucho la estética del acero y todo lo que provoca con esos espacios, pero también creo que es una parte fundamental dentro del trabajo de la arquitectura, conocer todo ese tipo de valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted valora y lo que utiliza o prioriza en ciertos puntos para generar este tipo de Mira, el elementos? proceso, que era lo que me pedías en la primera parte de la pregunta, ¿no? Es, primero analizamos el terreno, el contexto, y que es parte de lo importante de hoy, ¿no? Que cuando uno construye en diferentes lugares, pues la solución van a ser muy particulares a ese único lugar. Ir analizando también el programa, qué dice el programa, qué le falta el programa, entonces también irlo analizando y también criticando, ¿no? De qué se podría poner, porque muchas veces la gente no sabe exactamente lo que quiere, entonces ahí puedes también hacer cosas, y a partir de eso ir haciendo opciones, entonces las hacemos en croquis, las hacemos en maquetas, y vamos tratando de comprobar poco a poco algunas cosas, y al final acaba siendo un proceso un poco como por aproximación, ¿no? Donde hacemos a lo mejor 2 pasitos para adelante y después 1 para atrás, y después otra vez 1 y después 2 para atrás, y poco a poco vamos tratando de llegar a una solución que no nos queda a mí en la oficina tampoco de manera muy clara cómo llegamos a la solución. Muchas veces intentamos, participan muchos, y finalmente cuando llega un momento que a veces sucede, nos dicen, mira, como que esto parece que puede ser un camino adecuado, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en eso, y la idea cuando la arquitectura al final no es únicamente hacer arquitectura, ¿no? Es entender todo el organismo que tiene, por un lado la parte de arquitectura, pero también toda la parte de estructura, las tripas y los sistemas constructivos, ¿no? Cuando todo empieza a funcionar, es que la idea está funcionando, ¿no? No es de que le des el plano al estructurista y le digas, oye, a ver cómo se detiene, ¿no? Tú tienes que decirle cómo quieres que funcione tu edificio, ¿no? Edificio quiero que funcione de tal y tal manera, que podamos hacer esto, ¿no? Entonces finalmente llega un momento donde las cosas parecen que embonan. Y otro aspecto importante que a mí me interesa mucho es también esta manera como didáctica de construir, ¿no? Que cuando uno entra al edificio uno puede entender cómo se construye, no cubrir todo de tabla roca, y que cuando llegas tienes un espacio que no sabes ni cómo está armado, ¿no? A ver cómo se construyó, ¿no? Aquí atrás de la madera, cómo están los elementos que lo soportan.
atrás de eso, ¿qué hay? ¿No? Aquí puedes entender cómo se hace, ¿no? Y muchas arquitecturas que se hacen ahora te lo envuelven de tal manera que no puedes entender esto. A mí sí me interesa el entender el sistema constructivo, que la idea sería que cualquier gente que entrara a uno de esos edificios lo pudiera entender también, ¿no? Es la vigueta de acero, las vigas de madera, el vidrio y acabaste, ¿no? O las armadura que se convierte en un piso completo, esta Virendel, y que se convierte en el sistema constructivo, ¿no? Tratar de como que sea muy claro. Entonces, pues es un proceso que la mejor manera de describir sería por aproximación, ¿no? Donde nos meten en algunos aprietos son cuando tenemos concursos, donde el tiempo es limitado, ¿no? Donde dices, oye, te dan un mes y dices, híjole, tengo que empezar a las 2 semanas, la tercera semana tenemos que estar dibujando todo el proyecto y después la cuarta semana hacemos al final presentación y lo montamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos el tiempo limitado nos la complica un poco más, ¿no? Ahorita justamente hoy entregamos un concurso para Ciudad Juárez donde pues tuvimos 3 semanas para hacer 55,000 metros cuadrados, ¿no? De edificio, ¿no? Entonces ahí nos conflictúa un poco más, ¿no? Y al final, pues lo mismo que ustedes en clases, ¿no? Los días en la oficina son muy largos, ¿no? El trabajo en la oficina de arquitectura no es de 9 a 5 como muchas otras profesiones, ¿no? Te echas toda la noche y el día siguiente también y son muchas horas, ¿no? Para tratar de llegar a una solución que tenga coherencia y que tenga sentido, ¿no? No sé si te contesté más o menos, ¿no? Ah, sí, está muy bien. Pero también me gustaría saber, no sé, dentro de sus clientes, porque por lo que veo es como un tipo de personas, ¿no? Que lo contratan a usted como para generar ese tipo de edificios, si los presupuestos y todo, bueno, no sé si se han salido hasta cierto punto o de qué forma ven los clientes o cómo usted presenta los proyectos para que, por ejemplo, me parece interesante que haya luego elementos como por ejemplo eso que se refleja a las personas dentro en el baño o que por ejemplo el espejo de agua que se iba a meter, ese tipo de problemáticas, ¿cómo usted las puede abordar y qué tipo de justificación da ese tipo de Tenemos factores? algunos proyectos como la casa esa de Monterrey, que ese sí el presupuesto era altísimo, ¿no? Bueno, hacerse una casa de 1000 metros no tiene mucha lógica, ¿no? Para 2 personas, ¿no? Entonces ahí el presupuesto era amplio y las discusiones con el cliente eran tratar de ver cuál era la mejor solución para el edificio, ¿no? Lo de los vidrios, acaban siendo vidrios carísimos, ¿no? Tener vidrio doble, extra claro, con la nanotecnología y con la cosa autolavable, acaban siendo vidrios que te cuestan carísimo. Pero entonces ahí lo analizábamos con el cliente, entonces en algunos casos decía, mira, esto me parece que sí. Oye, el aislamiento de los muros. Entonces ahí tenemos muros de 60 centímetros donde tenemos doble muro, en medio tenemos un aislante y después en general una fachada flotada. Entonces la casa acaba siendo que no necesita ni aire acondicionado ni calefacción durante casi todo el año. Y entonces el cliente que era ingeniero dijo, a ver, ahorita los aislamientos de las casas están calculados para que el peso de petróleo cueste máximo $100 el barril. ¿Qué pasa si en lugar de costar 100, costara 500? Entonces ahí los sistemas constructivos de las viviendas tendrían que adaptarse a esa novedad o a esos cambios en esos números ahora sí que mundiales de la economía, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer que la casa sea como un refrigerador, ¿no? Que mantenga la temperatura en invierno como en verano, ¿no? Entonces, bueno, pero eso fue un caso muy especial. En el caso de la India, el pabellón fue muy barato, ¿no? Donde trajimos un camión de bambú, porque todo eso fue un camión. Entonces era un camión de bambú, 6,000 metros de seda, que ahí hay mucha, y después mucha mano de obra para amarrar y clavar clavitos, ¿no? Porque hasta el piso, abajo del tapetito tejido, hay un triplay que ha de haber estado ya como en la 60ª reusada, ¿no? Entonces ya era un triplay que lo veías y decías, no, este ya tiene parche, otro parche, un saquecito, hoyos, que caminabas y se te iba el pie, ¿no? Entonces acabó siendo un pabellón muy barato, ¿no? Y entonces al final yo creo que no importa si tienes un presupuesto grande o barato o más pequeño, ¿no? Lo importante es tratar con el presupuesto que tengas de hacer lo mejor que se pueda y utilizar los materiales que se pueda, porque al final los materiales depende cómo los uses, ¿no? Puede haber materiales muy caros o más baratos, pero al final es cómo los uses, ¿no? Un tabique de block es igual de bueno que un muro de mármol, ¿no?
La cosa es usarlo de la manera adecuada. Entonces, por eso tenemos algunos proyectos muy caros y algunos proyectos muy económicos, ¿no? Entonces, ahí sí varía cada uno, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Arquitecto, ¿cómo logra, es una característica muy particular, cambiar de escala, ¿no? Es muy complicado. Lo hemos visto en una infinidad de arquitectos consagrados, otros no tanto, pero el cambiar de escala, ¿no? Pasar de diseñar prácticamente un tornillo, una cabeza de tornillo, a diseñar un proyecto como el que acaban de entregar de 50,000 metros, 500,000 metros, 55,000 metros. ¿Cómo logran este cambio sin perder la idea de qué es lo que están diseñando? Mira, a mí siempre me ha interesado justamente este cambio de escalas, ¿no? Y cuando estuve aquí en la cátedra mariscal, justamente el tema era ese, ¿no? De ir de la taza a la casa. Y hemos tenido la suerte de estar trabajando en hacer un vaso o estar trabajando en una torre de 25 pisos, ¿no? Y al final, muchas de las decisiones que tomas a lo mejor en el vaso te podría servir para otra escala, ¿no? Entonces, eso nos permite como explorar ideas y no tener prejuicios, ¿no? A ver, ¿cómo se hace un muro? A ver, o sea, ¿cómo se construiría si fuera un vaso? ¿Cómo haces esta superficie de cristal? A ver, ¿cómo le puedes dar rigidez? Entonces, muchas veces este cambio de escala que me interesa mucho y que tenemos la suerte de estar haciendo, nos permite estas posibilidades de verlo con ojos frescos. Porque la otra cosa que también es interesante, hay algunos arquitectos que piensan que hay que especializarse y ser arquitecto de hospitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hasta asociación y demás. Entonces, estos especialistas acaban haciendo tantos hospitales que empiezan a hacerlo de manera totalmente autómata, donde no hay ninguna reflexión de cómo debe de ser y plantear una idea de cómo puede ser un hospital de nuevo. Nosotros hemos tenido la suerte que nos ha tocado hacer clínicas o estaciones de bomberos o vasos, o sea, cosas que muchas veces dices, oiga, pues hasta que no hayas hecho un teatro no te voy a dar un teatro. Y poder experimentar, y muchas veces el no haber hecho un edificio de ese tipo te da muchas ideas que los especialistas no tienen, ¿no? Seguramente un especialista en transporte de ciudades en el primer mundo nunca se hubiera podido imaginar el metrobús, ¿no? Porque está pensando en el metro, ¿no? Entonces la única opción es el metro, ya saben cómo hacer el metro. Entonces el tener esta visión de no ser especialista, tratar de ver proyectos diferentes y aprender de las diferentes escalas a mí me parece fundamental. Lo que fue curioso, pero que tiene mucha lógica, pero que lo supimos después es, hacemos diseño industrial y hacemos arquitectura. Lo que supimos después es que cuando hay poco trabajo de arquitectura, hacemos más trabajo de diseño industrial. Entonces una cosa va con la otra, ¿no? Entonces es un poco como para distraerse de una cosa, pues haces otra, ¿no? Ahora estamos diseñando también una etiqueta de un vino, bueno, con la botella, la etiqueta, ahora la caja. Entonces nos estamos ahora divirtiendo en cómo puede ser esta caja de un vino, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? El poder estar trabajando simultáneamente haciendo esto y al mismo tiempo haciendo 55,000 metros de un proyecto que esperemos que a ver cómo nos va, ¿no? Y me parece muy enriquecedor, ¿no? Me chocaría estar haciendo siempre el mismo tipo de edificio, ¿no? Y bueno, para que abunde un poco más, el taller entonces está compuesto de una parte que son diseñadores industriales y otros que son arquitectos. No, la oficina somos relativamente pequeños, somos en la parte del despacho somos más o menos unos 12, 13, donde todos son arquitectos, y la parte de arquitectura es mucho de colaboración, ¿no? Siempre hay un trabajo de colaboración. En la parte de objetos es una parte de libretita donde estoy de viaje, donde hago el croquis, y ese croquis pues lo pasas en limpio y lo fabricas en cristal o en lo que sea, ¿no? Entonces la parte de diseño es mucho más personal, ¿no? Y todos son arquitectos, ¿no? Entonces a veces algunos dibujan alguna cosa pequeña y a veces una cosa grande, ¿no? El que hace perspectivas también hace maquetas y también dibuja planos, o sea, todos hacemos un poco todo, ¿no? Y me parece mucho más divertido, ¿no? Porque en alguna ocasión cuando estamos haciendo la escuela de teatro, me acuerdo que hubo un chico que llevaba como 7 meses haciendo baños, ¿no? Entonces llegaba a su casa y le preguntaba, papá, oye, ¿qué estás haciendo hoy? No, pues baños.
Y a los 7 meses seguía dibujando el 14º baño, ¿no? Entonces el pobre se echó 7 meses dibujando baños, ¿no? Entonces el poder hacer también cosas diferentes me parece mucho más divertido y entonces todos hacemos de todo, ¿no? Ayer estábamos a las 2 de la mañana pegando planos para la presentación, ¿no? ¿No? Buenas tardes, arquitecto. Hablando de esta mezcla entre arquitectura y diseño industrial, ha habido muchos arquitectos que incursionan en el diseño industrial, pero no hace mucho tiempo vi sobre un diseñador industrial que empezó a incursionar en la arquitectura. En este contexto, ¿qué profesionista usted cree que tiene mayores fortalezas o aptitudes para incursionar en la otra carrera? Mira, la carrera de la arquitectura te acaba enseñando a cómo resolver problemas y hasta hace pocos años no existían muchas otras carreras de diseño industrial, diseño gráfico, diseño de textiles, diseño de moda y muchos profesionistas que son ahora mayores, o sea, Armani, a muchos otros, estudiaban arquitectura porque era la única carrera creativa que existía, no existía ninguna otra. Y poco a poco fueron saliendo estas otras carreras. Yo creo que el arquitecto sí te organiza la manera de pensar y de solucionar para poder trabajar en una silla donde a lo mejor tienes que juntar 6 piezas o en un edificio donde es exactamente la misma dinámica, pero en lugar de 6 son 6,000, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo como arquitecto veo que la carrera de arquitectura es mucho más completa y te permite pasar de una escala a la otra. Y yo vería más difícil que un diseñador pueda hacer lo mismo, ¿no? Pero seguramente algún diseñador diría que no es cierto, ¿no? Pero… Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 10 lugares, 10 obras. Trabajos bastante importantes, bastante interesantes y en latitudes bastante diferentes. El problema es uno, crear arquitectura. Y es importante, o sea, me parece importante agradecerle que haya traído estas obras. Su proceso, una respuesta, por ejemplo, en el pabellón de la India, puede traerla y transportarla a México, aunque sea Bangladesh, y aunque sea, bueno, Calcuta, perdón. Calcuta y la son Ciudad los de México, vecinos. sí. Sí, el pabellón Relaciones Exteriores lo desarmó, lo metieron en unas cajas y lo mandaron a México, ¿no? Entonces, va a estar en alguna caja de esas, así como de película, que ha de haber una caja con unas bodegas que ha de estar por ahí almacenadas las piezas y se podrían volver a montar, ¿no? Y, bueno, poquito de investigación. Su experiencia en Casa Barragán, ¿no las podría participar un poco de manera rápida? En los programas ahí de Casa Barragán. ¿Usted que realizó en Casa Barragán? No, yo no hice… la casita, la remodelación, la que está en la Condesa. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una casita que la estaban empezando a demoler, entonces un propietario va, la compra, entonces pues ahí llevamos a Bellas Artes, entonces ahí le querían poner una multa y dijimos, no, el señor acaba de comprar la casa para salvarla. La casa tenía una inclinación también de hundimientos, entonces ahí la volvimos a rehacer, que tuvo que ver desde la estructura. Y uno de los criterios que tomábamos, había cosas muy mal construidas, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera hecho Barragán si hubiera tenido un poco más de presupuesto, ¿no? Porque en algún momento le propusimos a Bellas Artes, oye, demolemos la casa que tiene tantos problemas porque está tan chueca, inundada y demás, y la volvemos a hacer idéntica. Dijo, no. Entonces, bueno, la acabamos restaurando y costó 5 veces más que si lo hubiéramos hecho nueva, ¿no? Entonces, pues no todos los clientes pueden, a pesar de que les encante Barragán, restaurar una casa con tanto cuidado, ¿no? Pero bueno, fue hasta la cerámica, tuvimos con los vecinos, la casa era una cerámica verde, donde la mandamos limpiar y aparecían cerámicas blancas y negras que habían ido pegando. Entonces, agarramos una, la mandamos fabricar en Guadalajara, en un taller que conocía Barragán, y cuando empezamos a botar la cerámica, todos los vecinos los teníamos afuera manifestándose, diciendo, oiga, es una casa de Barragán. Sí, no se preocupen, la vamos a dejar igualita. Finalmente, cuando la arreglamos, los vecinos dijeron, oiga, pues estaba la verdad re fea, ¿por qué no la arreglaron más?
Entonces, bueno, las mangueterías que eran de angulito de fierro oxidado las tomamos iguales, las volvimos a fabricar exactamente iguales, o sea, hicimos la casa exactamente igual, ¿no? Bueno, veo que también tiene una relación bastante importante en Ciudadela, ¿no? Retomar este edificio viejo y darle un nuevo uso. Y tratar de que no sea, la arquitectura moderna no sea tan protagonista, ¿no? Entender el edificio antiguo y tener la sensibilidad de intervenirlo, pero realmente que ese edificio que tiene buena calidad sin tener que hacer que a fuerza se vea nuestra mano. Yo creo que muchísima gente podría ir y ni siquiera saber quién hizo estos pisos tan discretos que pasan y que no se ven, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Que la arquitectura también es de ser discretos y no tratar de ser protagonistas todo el tiempo, ¿no? Y Además un mantiene- edificio tan bueno como ese, ¿no? Mantiene la propia esencia, ¿no?, del edificio, y es una labor. Bueno, ahí nos bastante ayudó importante. Mérigo, ahí nos estuvo ayudando. Gracias. A veces él restauraba además más canteras que las que a mí me hubieran gustado, ¿no? Pues deja que se vean viejas, ¿no? Que tiene balazos y que veas la historia que ha pasado por aquí, ¿no? Entonces a veces cambiaron demasiadas piedras, ¿no? Pero no, ya son detalles, ¿no? Pero sí se ve que el edificio es viejo y que tiene 200 años, ¿no? Y la intervención pues es nada más casi de limpieza, ¿no? De quitarle los chipotes y las adiciones de 200 años, pero dejarlo tal cual, ¿no? Pues sin nada más. Pues muchísimas gracias, ¿no? A todos ustedes, un gusto estar aquí en la universidad. Bueno, en nombre de la facultad, de los alumnos y del Miércoles FA, te queremos dar las gracias por haber participado y te entregamos un reconocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura, otorga la presente constancia al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta por haber impartido la conferencia 10 proyectos, 10 lugares, en el marco del programa Miércoles FA. Por mi raza hablará el espíritu, arquitecto Marcos Mazari Iriart, director. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te entregamos también un libro. Ah, mira. Muchas gracias. Pues muchas gracias.